Los medios no podemos abdicar a nuestras responsabilidades, no únicamente hacerle frente, sino también ilustrar a la audiencia de una manera objetiva de lo que ocurre en Panamá y el mundo. Eso es parte de nuestras responsabilidades. Pero hay varios temas en este momento que están fluyendo, que están circulando, temas importantes. Por ejemplo, lo que ha ocurrido con la operación Jericó. Primero que se puso una recompensa, así como el viejo oeste, ¿no? Una recompensa que llega hasta los $25,000 por la persona que denuncie o delate al hijo del diputado otrora poderosísimo en la Asamblea, Raúl Pineda, y a otros de las personas que están siendo investigadas en este caso, que es motivo de primera plana en muchos medios de comunicación en Panamá. Pero sobre todo aquí hay un tufillo a que aquello que se habló hace años atrás de la influencia del narco en la política, denominada narcopolítica en México, que es aplicable también a Panamá en estos momentos, tiene las autoridades, la justicia panameña en sus manos. Un caso caliente. La pongo aquí para que Camila, Sabrina y Rubén emitan opinión acerca de este caso donde, reitero, no es un caso cualquiera, porque involucra al hijo de un diputado del entonces partido gobernante, que es uno de los que se dice que escribía las historias a contar en la Asamblea Nacional de Diputados. Camila, adelante. Sí, para brindar un poco de contexto, esta operación se llevó a cabo por una unidad especial, creo que de la DIJ, el pasado 15 de agosto, que allanaron diferentes lugares, el jueves, que allanaron diferentes lugares, entre ellos la casa del hijo del diputado Pineda, que se llama Abraham Pineda. Y este fin de semana, 29 personas fueron a audiencia por ese caso. Todavía no se han determinado las medidas cautelares, pero hay 11 que estaban prófugos, entre ellos el hijo del diputado Pineda, y la policía luego anunció que se brindaba recompensas de entre $5,000 y $25,000 por estas personas. O sea, había diferentes montos para cada uno. Ahora, esta es una operación que investiga el tráfico de drogas desde Colombia hacia Costa Rica vía terrestre, o sea, a través de Panamá. Ese es el delito básicamente casi todos están por conspiración, o sea, el delito que presuntamente cometieron de conspiración para tráfico de drogas. Ese es como el contexto de qué se trata esta operación. Sabrina. Sí, hoy el diario La Prensa publica una información bastante preocupante. Bueno, ya tenemos décadas hablando de la infiltración del narcotráfico en todas las instituciones del Estado, pero básicamente publica Eliana Morales que una empresa ligada a la Operación Jericó, aquellos que están siendo investigados por narcotráfico y lavado de activos, tuvo contratos con el IMA, la Asamblea Nacional, el Ministerio de la Presidencia y el municipio de San Miguelito en el gobierno anterior. O sea que no es solamente la relación familiar del diputado Raúl Pineda, son empresas que están siendo investigadas por tráfico de drogas, que ganaban contratos con el Estado panameño, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Así que si queremos más evidencias de infiltración del narcotráfico en las instituciones, no sé qué estamos esperando. Bueno, te agregaría algo ahí, y es que también, justo lo iba a buscar, pero sé que el Ministerio de Seguridad o la policía emitieron un comunicado sobre que también hay miembros de los estamentos de seguridad involucrados. Así que es una situación bastante complicada. O sea, algo que se ha hablado por mucho tiempo, pero estamos comenzando a ver una judicialización más constante de estos casos. Que es positivo por un lado, pero por el otro verdaderamente, o sea, porque se están procesando, pero por el otro verdaderamente uno se da cuenta del nivel de infiltración que había. Sí, dos cosas. Uno, este caso involucra entre los más buscados a una mujer y 10 hombres. Partamos de allí. Esos son los 11 prófugos. Sí, porque lo que están tras este caso, para ampliar o puntualizar, en Jericó es una operación que lleva a cabo la Unidad Sensitiva de la Dirección de Investigación Judicial de IJ y la
Fiscalía de Drogas, que comenzó en junio del año pasado. O sea, tiene más de un año en curso esta investigación por parte de las autoridades. Se habla de que ahí es un grupo criminal que conforman colombianos, mexicanos y panameños que están presuntamente dedicados al narcotráfico y al blanqueo de capitales. Eso es lo que dicen los medios, sobre todo la prensa. Dice que según la investigación, dicha red mantiene operaciones en Darién, Panamá y Los Santos. Está investigando la fiscalía la participación de Abraham Rico Pineda, que se sospecha que era la persona encargada del manejo de dinero, dice el diario La Prensa. Este es un caso de grandes proporciones que implica incluso, como decías, miembros de lo que es la estructura de los funcionarios de varios estamentos del gobierno nacional. Otro tema que no sé si tiene alguna otra opinión acerca de este caso de El diputado Raúl Pineda emitió un comunicado diciendo que su hijo se entregaría voluntariamente a las autoridades. Sí, eso que todavía se está esperando, ¿no? Sí, pero de todas formas es un caso que ha estremecido fuertemente también a cierto sector de la clase política y que, reitero, tiene que ver mucho con lo que se dijo en los medios de comunicación durante mucho tiempo, del temor de la posibilidad de que la narcopolítica se imponga en Panamá. Camila. Bueno, cambiando de tema, mañana es cuando están previstos iniciar los vuelos de repatriación que fueron anunciados por el presidente José Raúl Mulino como parte de la nueva política migratoria de Panamá. Y esto deriva un poco del memorándum de entendimiento que firmaron el presidente Mulino y el secretario Mayorkas cuando estuvo en Panamá para la toma de posesión el pasado 1 de julio. Estos vuelos de repatriación, el transporte, el proveedor va a ser Estados Unidos, o sea que Panamá no va a costear los vuelos, aunque todavía no hay mayores detalles de exactamente cómo va a ser el procedimiento para los mismos. No sé si es que nos enteraremos mañana con el primero o si va a haber algún nivel de pronunciamiento el día de hoy. Pero mañana, mañana 20 de agosto, martes 20 de agosto es cuando están previstos a iniciar estos vuelos. Amigos, un tema ineludible para nosotros es lo relacionado a los auxilios económicos y lo que ha surgido gracias al trabajo de lo que se llama el periodismo riguroso, el periodismo de investigación. Hay que entender que la democracia más sólida es la que tiene resultados, la conferencia de resultados es la que la cumple a cabalidad, porque lo que está ocurriendo aquí en nuestro país con el manejo de miles de millones de dólares es algo, primero, insostenible en el tiempo, es inaguantable y es reprochable que la justicia no cumpla sus funciones. Sabrina, adelante. Sí, durante el gobierno anterior no se habían revelado todos los beneficiarios de los auxilios económicos. El actual director del IFARU, Jaime Díaz, dijo que su compromiso era divulgarlos, empezar a transparentar quiénes recibieron esos auxilios económicos. Reveló los del gobierno de Cortizo y Varela, faltan los del gobierno de Martín Torrijos y Martinelli. Y hay que hablar del papel cómplice del contralor Gerardo Solís. Sin embargo, en mi opinión, una parte importante obviamente es que nos enteremos quiénes fueron los beneficiados y sus vínculos o no con el poder y sus méritos. Pero otra parte para mí fundamental y que va a la raíz del asunto es quién debe recibir un auxilio económico del IFARU. Y inicialmente se hizo una modificación, y una modificación que definitivamente no fue casual. Inicialmente el estudiante tenía que probar necesidad económica y académica. O sea, tenían que ser personas con excelencia académica, pero también de escasos recursos. Y esa letra se modificó y ahora puede ser o una u otra. Y en esa modificación han entrado una cantidad de auxilios que no ameritan. O sea,
una persona o una familia que tiene suficientes recursos para que su hijo estudie, considero yo que ni legal ni éticamente, más importante, debería poder acceder a recursos del Estado panameño que deben estar destinados para las personas más necesitadas o de menos recursos, que además demuestren necesidad académica. Lo otro es qué universidades y qué carreras, ¿no? Hay carreras que definitivamente necesita el país, carreras técnicas como ingenieros, médicos, pero nos hemos encontrado, y no es la primera revelación, porque este es un escándalo que ha ido a cuentagotas desde el 2022. Nos hemos encontrado con una cantidad de muchachos estudiando comunicación, Inglés. cosas que Francés, francés. realmente, y universidades que no tienen el prestigio para poder justificar que sea el Estado panameño el que invierta esos recursos. Así que al final es plata botada, plata de todos los panameños, y esos cupos que han tomado estas personas que tienen vínculos o de alguna manera acceso a el IFARU, pues han dejado a muchos otros que los necesitaban por fuera. Sí me gustaría destacar, y algo que sí voy a recalcar, que una de las complicaciones de este escándalo es que ha quedado todo el mundo metido en una misma sopa. En esa lista de como 23,000 personas hay muchos estamentos de seguridad, creo que muchos policías, y con montos bastante bajos, $1,200, $1,800, que no sé si es para un curso específico que hacen policías, porque es una gran cantidad. Están esas personas, hay otros que incluso dice que fueron becas por concurso, hay otros que sí son auxilios económicos, hay otra cosa que se llamaba un auxilio económico complementario, que es como que la persona pagaba parte y el Estado pagaba la otra. Entonces, o sea, desconozco si fue a propósito o simplemente lo hicieron así, que todo el mundo queda mezclado, entonces es difícil distinguir. Pero creo que sí es importante saber la diversidad de casos que hay en estas bases de datos cuando uno las ve. Y de ahí es un poco más difícil buscar, como se decía Sabina, esas conexiones. Pero sí es importante decir que no todo el mundo que está, no las 23,000 personas que están ahí fueron por palanca o por amiguismo. Sí es importante distinguir. Tenemos un corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. No pretendemos bajo ninguna circunstancia demonizar el concepto de las becas. No, no, eso no es parte de nuestro trabajo, ni mucho menos, pero tampoco santificar, glorificar a los que, teniendo recursos económicos suficientes, se aprovecharon de esta circunstancia para pedir los auxilios. Una cosa es una beca, otra cosa es un auxilio. El gestor, el inventor de esto, realmente me quito el sombrero ante tanta creatividad para darle un asalto a mano armada a los dineros del Estado. El problema aquí es que aquí no se castiga el delito, sino se castiga a los pobres, a la pobreza, es lo que dicen no pocos. Pero lo cierto es que si huele a corrupción, suena a corrupción y parece corrupción, es probable que en el fondo haya corrupción. Me explico. El tema de las becas mal entregadas, el tema de lo que hemos ahora, hoy día visto como titular, no es novedoso, no es nada nuevo. Esto es de vieja data, de muy vieja data, los años 40, 50, 60, por allá, más que todo en los 60, que se decía que las becas a los más necesitados se le daban era a los hijos para que estudiaran milicia. Sí, eso está comprobado. Las grandes becas, las becas más importantes de las mejores universidades, mejores carreras, lo tenían los beneficiados por el poder político del momento. Eso está comprobado. Es más, hay una anécdota que no quiero omitir. Y a veces el destino se burla de los que son, uno, advenedizos de la realidad, y dos, los que apuestan a que las cosas son eternas. El ex militar, ex coronel Boris Martínez, que fue el que con Omar Torrijos dio el golpe militar del 68,
A este hombre, un estudiante conforme a la historia, me estoy remitiendo a la historia, no estoy diciendo nada que sea de mi cosecha. Boris Martínez era un excelente estudiante en escuela pública, se ganó una beca para estudiar medicina fuera del país. ¿Y adivinen qué? Un avivato, pero hay muchos en todas las generaciones, le quitan la beca para dársela a un beneficiario del poder político de aquel momento. Y Boris Martínez es enviado, le dan una beca para estudiar milicia o para ejercer la carrera de militar. ¿Y adivinen qué? Este hombre era uno de los partífices del golpe militar del 68, que precisamente sacó a esas personas que eran los que en aquel momento daban este tipo de becas. Bien, dicho esto, yo Ahora, sí estoy de Guillermo, acuerdo en dos cosas. Uno, que se den a conocer los nombres, no con malicia, no, que den los montos que recibió cada uno y los méritos académicos, si lo tenían o no. Porque las becas yo sí creo que tienen que incentivar y darle oportunidades a que cambien su futuro a las personas que no tienen recursos económicos para pagar los estudios de sus hijos, no únicamente en el extranjero, sino aquí localmente. Entonces, esa no es la figura que estamos nosotros en este momento cuestionando. Estamos estudiando y analizando es cómo se otorgaron becas de manera antojadiza a personas con recursos económicos suficientes, casi que groseramente, personas que son reconocidas en el país como personas pudientes, voy a usar ese término, ¿no? Y que se manejó con criterios absolutamente políticos sin tener nada que ver con la parte académica. Esa es parte de la situación. Así que el reto aquí es que se den a conocer todos los nombres. Además, hacer la modificación en los requisitos para recibir un auxilio económico y hacer la depuración, como Camila dice, de los listados publicados. ¿Qué fue beca? ¿Qué fue auxilio económico? Pero yo siento que transparentar es un primer paso. Pero si no se modifican los requisitos, va a seguir pasando. Va a seguir pasando que las personas con acceso al poder, sin tener que demostrar necesidad económica, van a seguir utilizando eso y el poder va a seguir utilizando eso como un botín político. O sea que creo que la modificación de los requisitos y del reglamento es clave. Señor Murgas. Yo sí creo que hay, yo sí creo, honestamente. Señor Murgas. Si se la paso enseguida, Rubén, como yo ustedes ya lo acabo de ver. Miren, amigos, yo creo que está bien que denuncien todos los actos de latrocinio, de corrupción, eso está muy bien. Pero que no caigamos en lo que se conoce como el gatopardismo de Lampedusa. Busquen Lampedusa, gatopardismo, para que entiendan. Eso es lo que hacen cambios para que no hayan cambios. Ahí está el reto. El reto es ese. No, que Juancito, que Pedrito. No. Que no se repita la historia esta oscura y con que donde se pone el dedo sale pus. Ese es el problema. Diga, señor Murgas. bueno, es que han desaparecido prácticamente los préstamos del IFARU, que eran normales. Cualquier muchacho que quería estudiar una carrera y no tenía dinero, pedía con sus respectivos fiadores un préstamo al IFARU. Eso ha desaparecido, Guillermo. Aquí no hablan de los auxilios, los famosos auxilios. Claro, porque el préstamo se devuelve el dinero. Eso, aquí el auxilio es el problema, los auxilios. ¿Quién fue el gestor de la figura de los auxilios? ¿No? Pero bueno, existió siempre los préstamos y hubo muchos panameños que estudiaron con préstamos del IFARU, que fue el verdadero. Y lo pagaron, además. Y lo pagaron. Y así se graduaron muchos médicos, muchos abogados, muchos ingenieros, muchos economistas, muchos profesores. Y eso es algo que ha desaparecido ahora mismo. Sí, el problema aquí es que se creó esta figura del préstamo que no es reembolsable. O sea, el problema radica en la manera como se despilfarró en este país que necesita tantas cosas. El único préstamo no reembolsable es el que es producto de una beca de primer puesto, segundo puesto, tercer puesto en una escuela. Esos son los auxilios económicos que no son reembolsables. Mira, todos los préstamos tienen que ser reembolsables. Socorro, auxilio, amparo,
son todos sinónimos. El problema es quiénes fueron los amparados. Claro. ¿Ya? Y el problema nuevamente lo digo, porque no nos podemos quedar solamente en la divulgación de los nombres. Es que si no se cambian los requisitos para acceder a un auxilio económico, que antes eran demostrar necesidad económica y necesidad académica, va a seguir ocurriendo lo mismo. Claro. El problema es que aquí yo he visto testimonios y he escuchado de personas con verdadera necesidad económica, con hijos con muy buenas notas, que fueron a pedir una beca o a solicitar la palabra y le decían, bueno, buscas una cartita ahí de un diputado. Con eso da un pasito más adelante. Lamentablemente, crear dependencia, ¿ok?, de la política es un tema eminentemente educativo. Me parece que es un despropósito. Claro, porque el problema de los auxilios que se dan a quienes no están demostrando necesidad económica y necesidad académica o incluso universidades no acreditadas, carreras no necesarias, es que le estás quitando los recursos a aquellas personas que sí las necesitan. Bueno. No es solamente una cuestión de ser juega vivo, y de acceder a recursos públicos cuando no lo necesita, sino quitarle la oportunidad a otro que sí lo necesita. Y ese debería ser el criterio para la utilización de los recursos públicos. Sí, los transgresores en este sentido no pueden quedar dentro del manto de la impunidad. Creo que ese es el punto más importante, porque lo que ha demostrado esto es una debilidad institucional muy clara. Ahí queda en evidencia cómo se utiliza el poder político para disfrutar o para beneficiarse ellos y sus allegados con temas como estos que tienen una carga social importante. De ahí la importancia de que, y estoy de acuerdo en que se denuncien, pero que no quede nada más una denuncia que tenga tufillo a política, de que pase de factura, de que son maldituras de alguien, en fin. No, esto tiene que irse por el libro de la justicia, que tiene que predominar, porque hay un sistema que ha estado con su silencio siendo cómplice de todas estas actividades delincuenciales, porque de eso se trata, ¿no? Hay una motivación estratégica de algunos avivatos que se han hecho de riqueza y sobre todo de sacar ventaja de situaciones como estas, que han degenerado lo que era un buen objetivo, un buen propósito de ayudar a los desposeídos, a los que menos tienen, a que sus hijos tengan la oportunidad de montarse en el elevador de la superación social y económica. Bueno, eso se ha visto lamentablemente frustrado por un grupo de personas allegadas al poder, y no, repito, no es de ahora, esto es de vieja data. Soy de la opinión de que tiene que darse a conocer todo, no únicamente de este gobierno que pasó, ojo, no, hay que ir más para atrás, hay que aruñar, ¿sí? Hay que hundir un poquito más la pala en la fosa esa, donde hay una serie de cadáveres insepultos, ¿no?, que están por ahí marchando por las calles de Panamá, felices de la vida, tras haber malbaratado los dineros que son de todos los panameños. Ese es el tema. Y como dices tú, Sabrina, estoy de acuerdo, asegurarse que este sistema se blinde de manera tal y que no vuelva a darse en un futuro. Por eso hablaba de Lampedusa con su famoso libro que tiene que ver con lo que es el gatopardismo. Hacer cambios para que nada cambie. Olvídense del resto, lo demás es historia. Ahí está el asunto. Cambios sustanciales, impactantes, para que se regenere lo que se degeneró. Porque si no, la divulgación de nombres que es necesaria queda simplemente como una forma de ganar, digamos, aplausos del público, que está bien, es necesaria, es información de interés público y debe ser de acceso público. Pero si no hay un compromiso de cambiar las cosas hacia adelante, quedamos en lo mismo. Sí. Yo insisto, hay que buscar cambiar este país y que no suene a que la politiquería predomina en la toma de decisiones. Es como el caso de las juntas comunales, ¿no?, de los alcaldes, las alcaldías que dicen, nos encontramos esto y lo otro, que aquí se despilfarraba el dinero, que no había rendición de cuentas. Bueno,
olvídense de estar hablando tanto en los medios, vayan a los tribunales, presenten las pruebas y que la justicia se encargue de hacer su trabajo. De eso se trata. De lo contrario, todas estas denuncias quedarán, qué pena sería eso, como parte de un aprovechamiento de la política para nada más ganar reflectores en la opinión pública con este tipo de estrategias. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hay momentos que quedan grabados a fuego en la memoria de los pueblos. Aquí en Panamá hay varias expresiones, algunas lúdicas, ¿no? Chistosas, pero que quedan registradas para la historia. Una de ellas fue alguien que dijo que el Parlacén era una cueva de ladrones. ¿Recuerdan? Ok. El que lo dijo fue Martinelli y fue a escudarse a la cueva de ladrones. Sí. Lo recuerdo perfectamente. No, iba a ampliar, pero gracias, Sabrina. Amigos, hay una noticia que ha llamado mucho la atención y que se ha anunciado que van a recibir el chaleco brindado que ofrece el Parlacén a el expresidente Juan Carlos Varela, al expresidente Laurentino Cortizo Cohen y al candidato presidencial del oficialismo en su momento y vicepresidente José Gabriel Carrizo. Es un derecho que tienen conforme a lo que establece nuestra ley. Bueno, es diferente. O sea, Cortizo y Carrizo van por el hecho de que recién salieron del poder. Juan Carlos Varela es porque lideró la lista. Él estaba de primero en la lista del panameñismo de diputados al Parlacén y por la cantidad de votos que obtuvieron en la elección general, el panameñismo obtuvo un escaño, por ende ese escaño es para Juan Carlos Varela. Bueno, ¿qué les parece pues este valor agregado al Parlacén que esta organización va a recibir? Sabrina. Bueno, durante varios gobiernos se ha dicho que Panamá debe salirse. Nosotros tuvimos al doctor Sergio Ramírez hablando del tema de la integración centroamericana y describió al Parlacén como un techo de algo que no hay una estructura. O sea, si no tenemos una verdadera integración centroamericana, ¿por qué estamos construyendo un adorno o un techo simplemente para darle inmunidad parlamentaria a aquellos políticos que están huyendo de la justicia de su país? Y efectivamente en eso se ha convertido y hubo un debate político de si todos deberían, de si es mejor nominar candidatos al Parlacén o dejar esos espacios vacíos para quien más saque votos, porque la elección de diputados del Parlacén se hace de manera indirecta. Entonces, por ejemplo, el que llegó segundo en las elecciones, que fue Ricardo Lombana con Movimiento Otro Camino, decidió no postular personas al Parlacén. Y esos espacios se han llenado con otros partidos que sí postularon. Rómulo Rux tampoco postuló personas al Parlacén. Entonces, la gran pregunta es, mientras Panamá permanezca al Parlacén y mientras alguien cumpla con la promesa que hemos venido escuchando de varios gobiernos de salirse del Parlacén, evaluar si brinda algún beneficio al país, que yo diría de entrada que no, si vale la pena pues tratar de que esos escaños de Panamá en el Parlacén se llenen con personas que de alguna manera puedan aportar algo, porque en este momento pues claro, el partido RM tiene la mayor cantidad de diputados hacia el Parlacén. Y bueno, ya por ejemplo los hijos de Ricardo Martinelli utilizaron el Parlacén también para evadir sus citas con la justicia, también el expresidente Martinelli. No he escuchado a José Raúl Mulino hablar del tema del Parlacén. Hay países como Costa Rica que no pertenecen al Parlacén y creo que definitivamente entre lo que cuesta y la inmunidad y que se transforma en impunidad que otorga a tantas personas como estamos viendo ahora, Varela, Carrizo y Cortizo, Panamá no tiene nada que hacer en el Parlacén. Bueno, la vida debe ser resultados y los resultados
que ofrece el Parlacén a los países están en duda, en mi opinión. Esto nace de un momento histórico, cuando la guerra de Centroamérica. El objetivo era realmente loable, pero esa guerra para bien finalizó. Pero se quedó en el camino, y creo que es importante lo que dice Sabrina, de que el objetivo debe ser la integración centroamericana, que es algo, una aspiración que ha quedado muy poco, pero que es algo que debemos seguir empujando, y que incluso Panamá puede ser una figura clave para eso. Y en las palabras de Sergio Ramírez, como que decía que el Parlacén es el techo sin la estructura, que fue, creo que fue que dijiste. Tenemos que aspirar a que se construya esa estructura, más allá de si el Parlacén sigue existiendo o no. Ok, Bueno, otro tema antes que... Rubén, adelante. Es que la integración centroamericana es una necesidad. Y entonces nosotros no tenemos ningún vehículo de integración. Ni siquiera tenemos un ferrocarril que una a Centroamérica. Entonces ese tipo de cosas son las que han provocado que la gente sienta la necesidad de que exista un parlamento centroamericano como un vehículo para acercarnos, para conocernos más, pero en la práctica lo dejaron sin funciones. O sea, la integración centroamericana no tiene función. Me gustaría saber esos millones de dólares. Lo que pasa es que como han funcionado las integraciones o los bloques como la Unión Europea, la base de una integración es la integración económica. Ese es un buen ejemplo. Lo político tiene que ser lo último, y entonces es bastante sospechoso que no tengamos ningún tipo de integración geográfica o económica y tengamos solamente lo político. Y evidentemente cuando vemos quiénes son los que llegan como diputados del Parlacén, nos damos cuenta que la estructura existe para dar inmunidad e impunidad, no existe como integración. Ellos podrán decir, los diputados del Parlacén, que son un vehículo de integración, pero no ha habido ninguna sola propuesta política que emane del Parlacén que muestre algún tipo de integración. Resultados, yo insisto en los resultados. La vida es resultados. Oiga, antes de cerrar el programa, me gustaría escuchar la opinión de ustedes, porque la Autoridad Nacional de la Descentralización dice que autorizó más de $200 millones a 473 juntas comunales del total de 679, que son las juntas comunales, en lo que se denominó en su momento la descentralización paralela. Recuerden que aquí lo negaron a sangre y fuego. Bueno, es una realidad. Dice que 10 juntas comunales, 10, recibieron nada menos que 57.4 millones de dólares. Vi ejemplo en Bocas del Toro, se habla de 30 millones. Yo quisiera ver los resultados. Ya ganamos resultados. ¿Dónde fueron a parar esos cientos de millones de dólares? No se ven. No, y la ventaja es que como son sitios geográficamente pequeños, o sea, los corregimientos o sea, no es como un municipio, como el municipio de Panamá, que sería más difícil descifrar eso. Son áreas muy concentradas, entonces no debería ser tan difícil ir y decir que, bueno, aquí se destinaron 5 millones de dólares. ¿Dónde están? A ver, denme las facturas, denme qué proveedores construyeron qué cosas, vayan a mostrarnos las obras. Y creo que dieron un plazo como de 30 o 60 días, no recuerdo, para que brindaran como las evidencias. Vamos a ver qué sale de ahí, pero verdaderamente cuando uno ve algunos de los lugares que recibieron más dinero, no son ejemplos de progreso. El problema aquí es que no hubo fiscalización, hombre, hay que decirle la cosa. No solamente eso, hubo una repartición absolutamente política con mira a las elecciones. Sí. El término de centralización paralela proviene de una investigación que hizo Sol Lauria en el diario La Prensa y que demostró cómo ganó un premio de periodismo de investigación, para que sepan. Cómo aquellos representantes de corregimiento que estaban más activos en la campaña del PRD para llegar a la asamblea y en la campaña de José Gabriel Carrizo, que me imagino que esa actividad fue una actividad o completamente fracasada o que hacían parecer que estaban haciendo la campaña, cualquiera de los dos, porque el fracaso de Carrizo fue espeluznante. Pues básicamente esos dineros se usaron como botín político para
para ganar elecciones y para repetir en puestos del poder y para que diputados se reelijan y que para representantes se reelijan. Eso es la descentralización paralela que siempre negó Carrizo que existía, y simplemente hay que mirar las cifras y es bastante evidente su existencia. Muy bien, hay sí. que ver qué hace Rosana Méndez, cómo este gobierno controla que no ocurra lo mismo, porque en la mayoría legislativa oficialista hay varios personajes que o fueron beneficiados en el pasado con la descentralización paralela o tienen ese tipo de comportamiento político. Entonces no podemos descartar que esa continúe siendo una herramienta para premiar a unos y castigar a otros en el momento en que llegue la campaña política. Reitero, muy bien que se denuncie esto con números, nada de especulación, con números, que los números están allí, pero que además no quede en la nada. ¿Ok? Que se rindan cuentas. Creo que esa es la mayor responsabilidad. Un país donde todos los días nos quejamos de la falta de medicamentos en el seguro social, el problema de la educación deficiente que tenemos, la falta de agua, los servicios públicos que andan por el piso, el tema del oncológico, en fin, tantas cosas. Bueno, esos dineros, los que se lo embolsaron, que los devuelvan. Me gustaría eso. Adelante, Camila, un minuto. No, y al final puede que haya unos que sí estén justificados, y por eso es importante que haya una fiscalización, como decía Sabrina, para que quede claro quién sí cumplió y quién no cumplió, porque cuando se hacen generalizaciones, es donde suelen no haber consecuencias. O sea, sí hay que hilar un poco más delgado para definir. Pongo otro ejemplo que también está en el debate público del problema cuando no se fiscaliza bien. Ahora estamos viendo el enredo con el subsidio al arroz y el tema del arroz especial y el arroz de primera. Lo más seguro es que no es que todos los arroceros o todos los molineros incumplieron. Lo que hace falta es que, bueno, surge el escándalo. Ahora es importante determinar, ok, quién sí, quién no. Porque el problema es que si nos quedamos en lo primero, nada cambia. O sea, no hay alguna reforma o no hay consecuencias. Es importante que cuando surgen estos escándalos, más allá del enojo y los memes y las conversaciones y todos los chats que la gente se manda, dije, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora lo que hay que hacer... Nos pusimos todos bravos, nos indignamos todos, muy bien, ¿ahora qué? ¿Qué cambia? Bueno, ahora que estamos hablando de arroz, vamos a expurgar, ¿sabes? ¿No? El término expurgar para sacar lo que dices tú, ¿no? Lo que sí y lo que no, lo bueno y lo que no son tan buenos. Tenemos que irnos. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Viene la periodista Lorena Castillo con su gustado programa Altavoz aquí en la cadena nacional Omega Stereo. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Stereo.